Comienza hoy en Holguín el Festival Mundial de las Juventudes Artísticas Romerías de Mayo. Celebrarán en La Habana primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural. Inauguran en Cienfuegos exposición del Premio Nacional de Artes Plásticas Nelson Domínguez. Saludos desde La Habana. Es martes 2 de mayo de 2023 y ya abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Hoy comienza la 30ª edición del Festival Mundial de Juventudes Artísticas Romerías de Mayo. Se trata de la más importante convocatoria de la Asociación Hermanos Saiz, que reúne en la ciudad de Holguín a jóvenes creadores de Cuba y otras naciones. El programa incluye más de 16 eventos colaterales, conciertos, exposiciones, conversatorios, entre otras actividades. Esta edición, que celebra las 3 décadas del evento, está dedicada al aniversario 170 del natalicio de José Martí, al 4º Congreso de la Asociación Hermanos Saiz y al pueblo y cultura mexicana. También se realizarán homenajes a las personalidades fundadoras y participarán artistas jóvenes de todo el país, así como maestros de juventudes que aportan con su obra al desarrollo de la creación novel en Cuba. El comité organizador anunció para la noche de hoy la presentación de la Orquesta Sinfónica de Holguín en el Teatro Eddie Suñol con el programa Herencia Sonora 2023, un colorido desfile de coches que realizará un recorrido por la Avenida de los Libertadores hasta el Bosque de los Héroes, y presentaciones de lujo a cargo del cantautor cubano Fran Delgado, un recital de la mano de Raúl Paz junto a cantantes líricos de Holguín y la actuación de los intérpretes David Blanco, Ray Fernández, Eduardo Sosa, Luis Barbería, Caramba, Norberto Leiva y Raúl Prieto. Ailén Vital Soler para el Noticiero Cultural. Y mañana miércoles iniciará en el Museo Nacional de Bellas Artes el primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural. El encuentro se convoca con la premisa de fortalecer los procesos encaminados a la protección y salvaguarda de la diversidad de expresiones que integran el patrimonio cultural. El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de Cuba organiza el primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural del 3 al 5 de mayo de 2023 en el Museo Nacional de Bellas Artes. El encuentro propone la construcción de espacios de reflexión colectiva para encarar los desafíos que representa la gestión del patrimonio cultural, particularmente en el ámbito latinoamericano y caribeño. Por esa razón, fueron convocados investigadores, estudiantes, promotores y gestores culturales a un intercambio tanto teórico como práctico sobre los temas relativos a la protección y salvaguarda del patrimonio cultural. Con motivo del Congreso, también sesionará una reunión de ministras y ministros de Cultura del Grupo de los 77 y China en el Palacio de Convenciones de La Habana, y a su vez, el 19º Coloquio Internacional Ernest Hemingway. El primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural está dedicado a los centenarios del nacimiento de la escultora y ceramista Marta Jona Pérez, al científico y espeleólogo Antonio Núñez Jiménez, a la figura de Servando Cabrera Moreno y al 110 aniversario del Museo Nacional de Bellas Artes. Yadier de la Campa González, Noticiero Cultural. Y en Las Tunas, la Fundación Nicolás Guillén celebró su fiesta de raíces y tradiciones. Nuestra corresponsal en el Balcón del Oriente nos cuenta más. En Las Tunas concluyó la fiesta de raíces y tradiciones y, como suele suceder, la balanza final se inclinó a favor de nuestra identidad cultural. El coloquio teórico del evento, titulado Presencia de Guillén, tuvo carácter internacional con disertaciones de variados temas, algunas de ellas vía online. Y ha sido una respuesta extraordinaria y trabajos preciosos, digamos los angolanos, los africanos, presentaron trabajos referidos a cómo enseñar la historia de un ejemplo de Angola. Tuvimos también la posibilidad de contactar con un descendiente daomeyano de Benín que está trabajando la temática de un museo internacional del vudú. De Argentina, pues tuvimos también un Gracias Cuba de la Argentina, porque su trabajo
se presentara en este evento que precisamente está trabajando la temática de la discriminación racial y fundamentalmente la discriminación racial de las mujeres. En Brasil también nos propició la doctora de la Universidad de Sao Paulo su trabajo referente también al tratamiento racial en la Universidad de México. Pues nos presentaron trabajos referentes a Nicolás Guillén y a los afrodescendientes y la inclusión de los, para decirte así, de los aborígenes, esa lengua aborigen que se va perdiendo en los pueblos de México y cómo están luchando y trabajando por mantener las lenguas. Esta edición de la Fiesta de Raíces y Tradiciones se dedicó también a la cultura japonesa. Los cubanos siempre hemos tenido esa relación, aunque creamos que no, desde el primer japonés que llegó a Cuba. En las migraciones, aunque casi siempre se decían los chinos, no, pero también la cultura japonesa penetró en nuestro país. E incluso aquí en Las Tunas también existieron algunos japoneses, chinos. El programa de la Fiesta de Raíces y Tradiciones atrajo a públicos de diversas edades al Centro Cultural Huellas. La Fundación Nicolás Guillén se ratificó como esa organización defensora de lo auténtico. En Las Tunas, José Carlos López y Aníbis Labarta para el Noticiero Cultural. Y al mediodía de hoy tuvo lugar el homenaje póstumo al destacado intelectual Jesús Gómez Cairo en el Museo Nacional de la Música, institución que él dirigiera. Estuvieron allí la viceprimera ministra de Cuba, Inés María Chapman, el ministro de Cultura, Elpidio Alonso, el presidente de la UNIAC, Luis Morlote Rivas, la presidenta del Instituto Cubano de la Música, Indira Fajardo, la familia del Premio Nacional de Música y de Patrimonio, así como amigos y demás personalidades del arte en el país. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, envió una ofrenda floral. En sus palabras de despedida, el historiador Eduardo Torres Cuevas reconoció los aportes de una de las figuras esenciales de la historiografía de la música cubana y profesor de varias generaciones de estudiosos y artistas de esa manifestación. Nuestro noticiero reitera las condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo. Ahora hacemos una primera pausa en nuestro recorrido informativo para compartir algunos mensajes promocionales asociados al universo cultural. Al regreso hablaremos de literatura. No abandonen la sintonía, enseguida regreso. El prestigioso escritor japonés Keiichiro Hirano presentó su libro titulado Cierto Hombre en la Biblioteca Provincial Julio Antonio Mella de Camagüey como parte de la 11ª Jornada por la Cultura Japonesa Hanami, que organizó el proyecto sociocultural Manga Cuba. De Japón llegó hasta Camagüey el reconocido escritor Keiichiro Hirano. En la Biblioteca Provincial Julio Antonio Mella ofreció argumentos acerca de su libro Cierto Hombre, publicado por Cuba Literaria. El texto mereció el premio Yomiuri otorgado en su país y ha merecido buena acogida por los lectores y la crítica. Pero si podamos cambiar la manera de ver el pasado, entonces podamos dar un paso adelante a nuestro futuro. A pesar de que la cultura japonesa y cubana es tan diferente, pudimos entender, entonces vi la fuerza de las palabras y la literatura. Este escritor participa como invitado a la 11ª edición de la Jornada por la Cultura Japonesa Hanami, que organiza el proyecto sociocultural Manga Cuba.
Keiichiro Hirano dialogó sobre temas de sus libros y la influencia de la cultura asiática. Su título, Cierto Hombre, fue adaptado al cine y se presentó para el público del territorio como propuesta del 7º Encuentro sobre Cultura Audiovisual y Tecnologías Digitales. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Este fin de semana concluyó la jornada literaria La Isla en Peso en la provincia de Guantánamo, con varias acciones y presentaciones de libros. Mi colega Amanda Libera nos pone al tanto. Como parte de las actividades por la jornada de literatura La Isla en Peso, tuvo lugar en la emisora CMKS de la ciudad de Guantánamo la presentación de Antología Pecut y el audiolibro Fragmentos de Luz, iniciativas del proyecto Grafomanía y Patria Chica en colaboración con miembros del curso de poesía Palabras a la sombra de un árbol. La Antología Pecut es el resultado de la recopilación de los poemas de unos cuantos poetas de la isla que se enfrentaron en una batalla metafórica, un curso de la perspectiva de la poesía que lidera el escritor cienfueguero Ian Rodríguez. Cada uno de los grupos implicados, o sea, los invasores de Oriente, los que pertenecen a un grupo de poetas de aquí de Guantánamo, de Baire, incluso de Matanzas también, se enfrentaron a los Pobertún, poetas que son de las Tunas. Y como resultado surgió esta Antología Pecut, que ha sido producida por las editoriales Reina del Mar y Editorial Calleja. Por su parte, el audiolibro Fragmentos de Luz es una compilación de 15 poemas escritos por 15 autores cubanos de diferentes provincias. Es una propuesta literaria que aprovecha la tecnología para llegar a los lectores más jóvenes. Esta es una primera parte, esto es una muestra de lo que va a ser un libro como tal. Esto es un proceso constructivo, generalmente los audiolibros se hacen sobre libros que ya están publicados y se hace el audiolibro. Este es como un proceso a la inversa, un proceso incentivador de todas esas personas que están en el curso, muchos de ellos nunca han publicado, y entonces ha sido un resultado gratificante, por lo menos para las personas que se sienten parte de todo este proceso, sobre todo porque el audiolibro te permite compartirlo a través de grupos de WhatsApp, a través de todas las redes sociales. Muestra de lo más novedoso en materia de producción poética del oriente del país son estas dos obras que confluyen en una jornada donde la literatura es protagonista. Desde Guantánamo, Amanda Libera, Noticiero Cultural. El tabloide Calle Real del editorial Cauce de la UNIAC en Pinar del Río se posiciona como un espacio para la crítica artística y literaria dentro y fuera de Cuba. Un cauce para la crítica artística y literaria atesora el panorama cultural cubano en el tabloide Calle Real de la UNIAC en Pinar del Río. El tabloide de crítica artística literaria Calle Real significa, digamos, que un poquito el despertar de esta intención que había tenido Cauce, o que estaba teniendo Cauce desde hacía tiempo, con Arpón, por ejemplo, que fue un material tan importante para la crítica, para el diálogo sobre las artes de forma general en Pinar del Río y mucho más allá, porque Cauce siempre ha ido mucho más allá con sus publicaciones, incluyendo las que tuvieran que ver con crítica. Viene de una tradición, digámoslo así, que existe en este editorial, que es una editorial que surge a partir de la revista Cauce, que es una revista de pensamiento cultural y que siempre intentó dinamizar desde lo sociocultural el arte y los ambientes creativos de Pinar del Río. En el tabloide hemos manejado 3 secciones básicas, 3 secciones principales que se intercalan dentro de los trabajos indistintamente, pero con un orden y un objetivo de señalar 3 momentos importantes dentro del tabloide. Uno es la nota discordante, que es dedicado más bien a momentos críticos, o sea, puntos de vista polémicos que generen una discusión, un debate, un intercambio entre personalidades o entre diferentes voces para poder tener elementos sobre un tema determinado que va polemizado o puede polemizar sobre un tema. Del Cauce, que retoma en algunos momentos fragmentos de escritos, poemas, cosas que hayan sido publicadas dentro de la revista Cauce en momentos anteriores, y la otra sección sería la otra mirada, que va enfocada un poco a visibilizar el trabajo de los pinareños que no están en Pinar del Río. El formato de Calle Real posee un diseño creativo e innovador, a tono con las actuales exigencias de las publicaciones digitales. Se trató de mantener la misma estructura, el mismo diseño sobrio, negro sobre blanco, los grises,
un poco para dar ese nivel de tranquilidad, de sobriedad, pero a la vez también de transgresividad, de transgresión con relación al contenido. Al final el contenido crítico es contenido creativo de varios escritores, creadores. Es un trabajo de mucho cuidado y que hay que hacer con mucho cuidado, con el detalle de una coma, de un punto y coma, de cualquier cosa que puede parecer insignificante en el discurso escrito, pero que no lo es. Casi todo tiene una calidad, una homogeneidad en la calidad del tabloide increíble. Y entonces, además, su divulgación, la visibilidad que se le dio, ha hecho que ahora todo el mundo quiere escribir en Calle Real. Desde Pinar del Río, Jorge Luis Silva, Noticiero Cultural. Abrimos ahora nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedica sus debates a la tradición, trascendencia y proyección del Premio Literario Casa de las Américas. Mi colega Yadiel de la Campa nos propone un segundo acercamiento al tema. El Premio Literario Casa de las Américas, o simplemente el Premio Casa, además de premiar lo mejor de la literatura latinoamericana y su posterior difusión, se propuso ser lugar de encuentro de escritores de todo el mundo, y en especial de nuestra región. Si no es el premio más importante de todo el continente, está cerca. Creo que fuera de la sorpresa, cuando te bajas de la sorpresa, inmediatamente lo que te viene es una sensación, primero de prestigio, de honor, de mucho contento, de mucha plenitud. Sientes de inmediato que has hecho tu trabajo, porque algo de la categoría del Premio Casa de las Américas se ha fijado en ti, ¿no? Una organización como esa, que no es solamente una organización, que significa mucho más desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la cultura de nuestros pueblos, desde el punto de vista de un avance hacia otros estadios en el tema identitario. Yo creo que la integración, la percepción de que nosotros, aunque hablemos otra lengua, estamos en la misma situación, tenemos experiencias para compartir que son muy cercanas y que nosotros valoremos lo que hacemos, ¿no? Independiente de todo el resto. La relevancia es toda, digamos, estamos hablando ahora con Ricardo Riverón, que es un premio que consagra a nivel literario y a nivel humano en América Latina y a nivel mundial. Yo diría que es de los premios que tienen la mejor reputación de la literatura en lengua castellana de todo este planeta, digamos, porque es un premio que se gana con obra, nadie está persiguiendo una bolsa grandísima, la gente está persiguiendo de verdad ser como herederos de esa enorme tradición latinoamericana de todos los que se lo han ganado. Entonces yo creo que es un premio que representa el canon y que lo que toque el Premio Casa de las Américas, a cualquier escritor, escritora que toque el Premio Casa de las Américas, lo va a elevar del grueso de los escritores de su país y le va a poner una mirada especial, digamos, entre todas las editoriales latinoamericanas para poderlo difundir. Justamente cuando uno leía todos los textos y sobre todo cuando ve uno que le gusta mucho, que entiende que se trata de un gran escritor o una gran escritora, lo que siente es que este premio puede ser un gran espaldarazo para dar a conocer a una persona que tiene un futuro brillante como literario, como artista, y bueno, y eso es una gran alegría. Por otro lado, creo que es un premio que tiene tanta categoría a nivel mundial y sobre todo a nivel regional, que da como una puerta abierta, digamos, para futuras ediciones, en el caso de los libros, o para hacer conocer mejor al autor. Y es que el Premio Casa afianza la concepción de que hay una literatura latinoamericana y caribeña, con características y valores propios, no un simple reflejo de las literaturas de los países colonizadores. Mañana nos acercaremos a los retos y proyecciones del Premio Literario Casa de las Américas dentro del panorama cultural contemporáneo de nuestro continente.
Yadiel de la Campa González, Noticiero Cultural. Muchas gracias al colega Yadiel de la Campa por este segundo acercamiento al tema que debatiremos esta semana en nuestro segmento de Contrapunteo, la tradición, trascendencia y proyección del Premio Literario Casa de las Américas. Usted puede participar de nuestro intercambio con sus opiniones y criterios si nos escribe a nuestro correo contrapunteonc@cuarte.cul.cu. También nos puede dejar un mensaje en nuestra página de Facebook, que ahora mismo aparece en pantalla. Hagamos otra pausa en esta emisión. En el próximo segmento hablamos de las artes visuales. No abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. Gran concierto de Waldo Mendoza, dedicado al Día de las Madres. Sábado 13 de mayo, 9 de la noche, Anfiteatro del Centro Histórico de La Habana. Están invitados. Viajemos a Cienfuegos. El Premio Nacional de Artes Plásticas 2009, Nelson Domínguez, inauguró su más reciente muestra personal en la Galería Rural del Jovero, sede del grupo de teatro Los Elementos. Retornó al Jovero a robustecer vínculos culturales. El excelentísimo señor Maher El Adawi, embajador de Egipto en Cuba, asistió esta vez a la inauguración de la exposición personal Dibujos y Gráficas del artista visual Nelson Domínguez, en la primera Galería Rural de Cuba, ubicada hace 3 años en la sede del grupo de teatro Los Elementos. Se compilaron una veintena de serigrafías, grabados y litografías que con diversas temáticas muestran el virtuosismo del Premio Nacional de Artes Plásticas 2009. Un proyecto que yo tengo de hacer galerías rurales, ahora tengo otra que hacer en Santiago. Ahora, recientemente yo salí diputado de la Asamblea Nacional por Granma, por Bartolomé Mazó, y allí voy a hacer otra galería. Yo pienso que hay que hacer cosas para la gente y es importante que los artistas tomemos conciencia de ese hecho, ¿no? Notables reseñó el anfitrión José Oriol González, director fundador del colectivo teatral. Son las piezas que recrean en el imaginario popular cubano al líder histórico de la revolución y que fueran antes expuestas en el centro Fidel Castro. A la apertura asistieron representantes de la Dirección Provincial de Cultura, actores, vecinos de la comunidad ubicada en el macizo Guamuaya y estudiantes y profesores de la Escuela Internacional de Cine y Televisión, quienes realizan en estos predios sus ejercicios prácticos. Es algo único, no hay, como este proyecto, no hay mucho en otra parte del mundo. Ellos tienen nuestro apoyo, Egipto, pero también el apoyo de toda la gente que ama este país. Somos el primer país africano y el primer país árabe que hizo relaciones diplomáticas con Cuba. Obras de artistas femeninas del municipio de Cumanayagua, para quienes abriera un espacio esta peculiar galería, se incluyeron en el recorrido del diplomático egipcio, también una muestra del arte popular de la zona y la cultura agroalimentaria, expresada en la nutrición ecológica de los infantes de la finca del productor tabacalero Alcides Hernández Pérez, colaboradores todos del proyecto Jovero Verde Arte y Vida. Historias y emociones compartidas por el público fueron devueltas por los actores a través de la técnica del playback o teatro espontáneo para sellar este peculiar encuentro cultural entre Cuba y Egipto en las faldas del Guamuaya Cienfueguero. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este fin de semana la Fundación Ludwig acogió la presentación del catálogo de la exposición Joyas Robadas, el que entendió, entendió, del Premio Nacional de Artes Plásticas José Ángel Toirac. El encuentro sirvió también para reconocer a la artista Magdalena Campos de visita en la isla. Quienes no hayan ido y quieran ir a ver Joyas Robadas, el que entendió, entendió, la exposición de José Ángel Toirac en la Galería La Acacia, deben apurarse, pues a la muestra le quedan apenas días de exhibición. Pero por suerte, y como testimonio, queda un catálogo. El propio artista lo presentó este fin de semana en la sede de la Fundación Ludwig,
ante un auditorio en el que se contaban no pocos creadores. De hecho, muchos jóvenes creadores. Ya se sabe que la fundación se ha convertido en un espacio para el encuentro de los artistas emergentes. Toirac, que algún día también fue una joven promesa y que hoy es uno de los grandes de las artes visuales en el país, resumió en una intervención ajena a protocolos el contenido del catálogo, que es en definitiva la crónica de una muestra que ha dado mucho de qué hablar. En la galería, perteneciente a la empresa Génesis, se propone una iconoclasta visión sobre los ámbitos y las implicaciones de la libertad en tiempos marcados por el imperio de las redes sociales. Ha sido otra de las incisivas reflexiones sociales, políticas, culturales de este maestro, Premio Nacional de las Artes Plásticas. Y hablando de maestros, la ocasión fue propicia para reconocer a otra importante artista cubana, perteneciente a la generación que marcó el panorama de los 80, la fotógrafa, videasta y profesora María Magdalena Campos. Residente en los Estados Unidos, la artista mantiene vínculos activos con Cuba y particularmente con Matanzas, donde ha organizado importantes proyectos artísticos. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre el inicio del Festival Mundial de las Juventudes Artísticas Romerías de Mayo en la provincia de Holguín. Le ofrecimos detalles del primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural que comenzará mañana miércoles en el Museo Nacional de Bellas Artes y le pusimos al tanto de la inauguración de una exposición del Premio Nacional de Artes Plásticas Nelson Domínguez en Cienfuegos. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana para actualizarlos sobre el arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.